en este caso, en una consulta pactada, nos hablaba de referéndum en el programa que sí que Spot, pero se asume la participación en un proceso constituyente no subordinado, pero coordinado. Estas cosas en los programas que hay que dar muchas vueltas para entenderlas, ¿no? Lo cual, digamos, se entiende de que sí estamos por un periodo constituyente, en teoría, según ese programa, y rechazamos la vía unilateral o la unilateralidad y no ofrecemos una alternativa clara, al menos, para afrontarnos lo que sería el plebiscito catalán. Centramos una campaña política en un pacto desde arriba, en este caso, entre aparatos de Podem y d'ICV, que acaba haciendo una coalición. Luego ya las primarias de cada partido colocan sus candidatos y por eso algunas de las candidatas que no formábamos parte, en ese caso de las direcciones de los partidos, acabamos formando parte de estos proyectos sin siquiera poder negociarlos. O sea, al final resulta que muchos de los diputados que nos encontramos ahí ganamos unas primarias esperando que sean un tipo de sujeto político y cuando nos encontramos una lista, la lista era diferente y el proyecto político era diferente, ¿no? El sujeto determinado se llama Catalunya Sí que es Pot, que es un poco una copia del Sí se puede, y en catalán suena un poco mal lo de Sí que es Pot, pero al final queremos replicar, y es una crítica, y te está contando un diputado queremos replicar una fórmula estatal a una fórmula catalana. Tenemos una intervención muy fuerte de nuestros portavoces estatales en Cataluña y lo peor que le puede pasar a Cataluña, el otro día me decían que en Navarra era un poco lo mismo y nos cae seguramente también, es que uno de Madrid venga a decirte lo que has de hacer, ¿no? Entonces, al final, eso fue una lectura que no entendimos, fue un error que cometí. Un revolucionario, un anticapitalista no tiene por qué ser independentista o no ser independentista, tiene que estar dispuesto a desobedecer en el momento concreto para producir una ruptura con el sistema o con el sistema opresor, en este caso. Nos guste o no nos guste su orientación política, hay una masa de gente haciendo política en la calle, hay una vía social mucho más activa y darle la espalda a esto y dar la espalda a la tesis básica de esta gente, que es que vamos a constituir, vamos a hacer algo nuevo y iremos entre todos y todas, es al final ponerte como freno, como stopper de un movimiento social. Y no solo cualquier anticapitalista, yo creo que cualquier persona que se considera de izquierdas sincera no tiene que ser un freno a ningún cambio y tiene que participar de esto. Y aquí está el debate de qué avances nacionales y sociales, sobre todo nacionales, hacemos en las fuerzas del cambio, en las nacionalidades del Estado español, para poder ofrecer un proyecto que sea capaz de aglutinar estas dos Cataluñas que están empezando a volver a nacer. Y aquí está la primera tesis importante. Están empezando a volver a nacer las dos Cataluñas. La Cataluña catalana, ¿no? Y las Cataluñas de los inmigrantes, trabajadores a las periferias de Cataluña. Y resulta que probablemente nosotros seamos parte de la culpa de esta creación de esas dos Cataluñas.